Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Los caminos de Dios son inescrutables y a veces los del fútbol también. Terreno pantanoso el que pisa el Hércules, pero cuidado porque con la iniciativa de Compromís se abren caminos que han sido poco explorados. Pueden ser un gran éxito o un sonoro fracaso. La cuestión es, ¿está todo el herculanismo dispuesto a correr el riesgo? Si es que sí, el camino parece bastante claro. Vamos al lío. Compromís abre un nuevo camino para el Hércules con su interés por convertirlo en bien de interés cultural. Analizamos la derrota de HL Alicante en Guipúzcoa que pone fin a una racha de 4 victorias consecutivas. Hoy el análisis corre a cargo de Pere Joan Baeza y Enrique Mas. Venga, vamos al lío. Antes de nada, presentamos a los tertulianos, enseguida hablamos de esa situación que ha aparecido hoy en el Hércules con lo que propone Compromís. Antes de eso, Pere Baeza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Aitor. No sé si preguntarte por el fútbol, me da un poco de miedo. Enrique Mas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Aitor. ¿Tú eres muy futbolero? Yo soy socio del Hércules, bueno, he sido socio del Hércules durante toda mi vida y mi abuelo también, así que el Hércules es una cosa que nos importa a muchos alicantinos y a mí también. Pues entonces esto te va a importar, Pere, como es campellero, esto le pilla como si fuera al extranjero, le da más igual. Tenemos que hablar del Hércules antes de empezar con la tertulia. Esta mañana Compromís explicaba uno de los caminos que se pueden seguir para sacar a Enrique Ortiz del Hércules. Es un camino que ya ha explorado, aunque todavía no se ha hecho el suficiente camino como para saber cómo va a salir el Recreativo de Huelva, y que también el Murcia está en ese camino, la declaración de bien de interés cultural del conjunto del Club Centenario de Alicante. En cualquier caso, Compromís lo va a llevar a pleno, espera que el resto de partidos políticos lo apoyen para poderlo elevar a la Generalitat lo antes posible, que la Generalitat acelere todo el proceso y de esta forma, si la gestión no está siendo buena, se pueda sacar del accionariado a los malos gestores con una expropiación de las acciones, que es lo que hizo, por ejemplo, el Recreativo de Huelva, sin quedar excesivamente claro, hay que decirlo también, qué pasaría después. Se conoce el primer paso, los siguientes ya veremos. Compromís busca la fórmula para proteger al Hércules como símbolo de la ciudad de Alicante y se acoge a un camino iniciado con el Recreativo de Huelva y que también se persigue en el caso del Real Murcia, que se convierta en bien de interés cultural. I per això hem de protegir-ho, hem de crear i enriquir l'Hèrcules i hem de recuperar l'Hèrcules per la ciutadania. És per això que des de Compromís volem instar a l'Ajuntament d'Alacant a que iniciï els tràmits de cara a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per tal que l'Hèrcules siga inclòs dins del catàleg de béns d'interès cultural de la Llei de Patrimoni. Desde la formación política entienden que este nuevo estatus del Club Centenario serviría para protegerlo ante la mala gestión de sus dueños. En el caso del Recreativo, el consistorio procedió a la expropiación de sus acciones. La Ley de Protección Cultural de la Generalitat obliga que todos los bienes declarados protegidos tienen que ser protegidos por las administraciones. Es decir, si conseguimos que pase el filtro del Pleno, se inste a la Generalitat y sea declarado BIC, ningún mal gestor, ningún mal político puede acabar con este símbolo porque estará protegido. En cualquier caso, el paso de Compromís va encaminado a que se apruebe en pleno en Alicante y la Generalitat pueda comenzar el proceso con la mayor celeridad posible. De momento, Compromís solo se ha pronunciado respecto a este primer paso y no a qué pasos le seguirán. Pues hasta aquí las noticias del Hércules. Hoy es día de tertulia, pero convenía hablar de este hecho que se ha dado esta misma mañana. Enrique Mas, herculano, pero sobre todo tertuliano de baloncesto, el partido frente a Guipúzcoa. Hay que hablar de una derrota que volvió a sacar los déficits de HL Alicante cuando no está acertado desde el tiro. Sí, al final te retrotrae a la derrota contra Valladolid, al que solo anotó el HL Alicante 52 puntos, porque fue un partido muy malo de los de Rafa Monclova en ataque, y al final le costó mucho entrar en partido, es decir, los primeros minutos yo creo que marcó todo el resto del encuentro porque ya te hace ir a remolque en el encuentro
y te obliga a jugar de forma diferente a lo que quiere jugar Rafa Monclova. Entonces, creo que esos primeros instantes y cómo entras en el partido es clave. Y luego también los pocos minutos que pudo tener Edu Gatell creo que denotaron esa falta de intensidad cuando no está él en la cancha. Enseguida hablaremos del problema de Edu Gatell. Era una cuestión física, tuvo que viajar incluso él en avión para poder estar en el partido, aunque solo fuera unos minutos. Con Pere, y lo venimos hablando habitualmente, siempre tratamos el tema del acierto exterior como fórmula del éxito. Sabemos que la defensa de HL Alicante en general suele ser un 8,5 en cada partido. Es verdad que cuando no tienes acierto en el tiro, el otro equipo puede correr más y anotarte más, como es lo que pasó en este partido. Pero es que estamos hablando, Pere, de un 4 de 27 en tiros de 3. Hemos venido hablando durante todo el año, ¿no?, del déficit que tiene la plantilla de HLA de anotadores puros, ¿no? Tanto Borovniak como Blaylock venían a ser las referencias, ¿no?, que en anotación de este equipo, y el resto de equipo es un equipo, una plantilla con jugadores de mucha garra, mucha intensidad, mucho sacrificio, compañeros de viaje que te puede dar mucho, pero que al final necesitan, ¿no?, de esos faros en ataque y que deben ser, pues, tus dos mayores estrellas. Desgraciadamente, pues la irregularidad de Blaylock, porque Blaylock sí que nos da por lo menos una de cal y otra de arena, y la incomparecencia de Borovniak, pues están lastrando mucho al equipo, y se ven partidos, sobre todo fuera de casa, en los que la defensa del equipo rival consigue maniatar al resto de jugadores y hacer que los sistemas no entren, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de que están más entonados, están menos entonados, pasa mucho por eso, ¿no? Por el acierto a la hora, sobre todo lo vimos por ejemplo contra Andorra, ¿no? Blaylock empezó como un tiro y el resto del equipo se sumó. Esa falta de consistencia, ¿no?, de tus dos mayores anotadores hace que el equipo, pues, muchas veces adolezca del carácter ganador en ataque, ¿no?, o anotador, ¿no? No vamos a decir que no tengan carácter ganador, porque sí que lo tienen, sino de ese carácter anotador que haga que tú puedas sumar. Y como muy bien has apuntado, cuanto menos anotas, menos puedes defender, ¿no?, porque el otro equipo más rebotes en defensa puede coger, más puede correr, más te puede anotar, menos puedes controlar el ritmo del partido, y entonces, pues al final tu game plan no se impone y pasan, pues, cosas como esta. De todas formas, hay que decir también, pues, que los rivales también juegan. En el caso del partido de Valladolid, Valladolid hizo un partido espectacular en defensa, y Guipúzcoa, pues, es un equipo que está ahí, ¿no? Más o menos, ahora empatados en derrotas, victorias con HLA, son rivales duros, son rivales de playoff. Y ahí es donde te juegas las habas, pues es donde necesitas a tus mejores jugadores. Hablaba Pere de ese acierto. Me preocuparía, porque esto es baloncesto, al final a veces entra, a veces el balón no quiere entrar, me preocuparía que el equipo no consiguiera buenas situaciones de tiro. La realidad es que el día de Guipúzcoa el equipo en muchos momentos consigue situaciones de tiro, Enrique, que están bien hechas, son balones que tienes que tirar. Es verdad que luego sí que hay precipitación en determinados momentos, sí, pero en general, si el equipo en vez de un 4 de 27 hubiera estado en un 8 de 27, que sería un porcentaje bajo incluso para lo que es la media de HLA, que es un 31,3, hubiera estado un partido. Quiero decir que al final es una cuestión de acierto, pero que está todo bien hecho y que los mismos jugadores que no metieron una el domingo, lo metieron todo contra Andorra. Sí, lo metieron contra Andorra, lo metieron contra Oviedo fuera de casa. A mí lo que me preocupa es que se da siempre esa situación fuera de casa, porque en casa siempre hay un jugador que a veces es McDonnell, a veces es Blaylock, y que son jugadores que suman desde fuera, también McDonnell desde dentro, pero son jugadores que aportan al equipo. El problema es cuando salimos fuera de casa y o nos cuesta entrar al HL Alicante en el partido, o parece que los rivales al final, cuando toman esa ventaja inicial, permiten que el HL Alicante tire desde fuera. Porque ahondan en el problema y ahondan en la precipitación de vamos a dejarles tirar de fuera porque no están anotando. Y sabemos que cuando hay jugadores en el HL Alicante, que como Matuliones, que lleva 4 partidos anotando muchísimo, pero cuando no tiene el día de principio a fin. Entonces no es un jugador de rachas, sino de rachas prolongadas, porque venía de una mala racha, ahora ha tenido una buena racha, y el problema es que entre en ese problema que tiene, que hay veces que suma varios partidos con un 1 de 5, un 1 de 6, 1 de 7,
y creo que el equipo rival permite esas situaciones cuando ve que el rival, pues Chapela no anota, Matulioni no anota, Blaylock no anota, entonces le deja tirar desde fuera y se cierra, y es decir, aquí no me haces daño y te dejo los tiros liberados porque sé que hoy no tienes el día. No sé si eso quizás es el plan que puede poner Guipúzcoa en marcha en el partido cuando coge esa ventaja inicial, y es que además Guipúzcoa en ataque lo que empezó a hacer HL Alicante fueron zonas para intentar parar esa sangría, pero lo que hizo Guipúzcoa es tirar mucho más de lo normal, tiró 9 triples más de lo que tiraría en un partido normal y con una anotación más o menos aceptable, porque el HL Alicante es uno de los equipos que mejor defiende el triple en Leporo. Tuvo mucho acierto. Al final, tú puedes tener el plan, como decía Enrique, de decir, bueno, vamos a meterles una zona a ver si, o vamos a cambiar la defensa, vamos a apretar un poco más, a ver si conseguimos que pierdan porcentaje, pero es que el porcentaje de Guipúzcoa en la primera parte fue altísimo. Cuando tú tienes un plan y llega el otro equipo y te mete 3 triples que no esperas, porque hubo jugadores que no esperabas que te pudieran anotar, es que entonces dices, bueno, ¿y ahora qué? Es que eso mismo es el discurso que podría haber cogido como propio Andorra, ¿no? En el partido contra HLA. Vienes como líder indiscutido y un equipo de la zona baja de los playoffs, la zona media-baja de los playoffs, te pinta la cara, ¿no? Pero esto es baloncesto y al final, como muchos otros deportes, es un baloncesto de dinámicas, de rachas. Y como bien decía nuestro compañero, el Matulionis, por ejemplo, tenemos muchos jugadores que son buenos secundarios. ¿Vale? Matulionis, por ejemplo, es un secundario excelente, pero no es un primera espada, ¿no? Con eso no queremos decir que sea mal jugador, que no sea aprovechable, porque yo al final en mi equipo querría tener 5 como Matulionis por lo menos. Pero incidimos en lo de siempre. El principal problema de este año, con una plantilla muy compensada, es que sus primeros espadas no son capaces de coger el liderazgo en determinados minutos. Entonces, pretendemos que durante muchos partidos, jugadores que están llamados a tener un rol un poquito más secundario, no por ello menos importante, tengan que sacar las castañas del fuego. Y eso en determinados partidos, fuera de casa, pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Y además, pues como estamos hablando, pues el problema que tiene endémico HLA, de que cuando no la mete de fuera, se le cierran los equipos, no coges rebotes de ataque, no puedes penetrar, no puedes alimentar a tus pivos, no tienes segundas opciones de tiro, no tienes opciones de palmear el rebote, el otro equipo te corre más, tira más tiros, tiene más posesiones. Al final, el baloncesto es un deporte en el que las estadísticas son muy matemáticas, ¿no? Cuanto más tiras, normalmente más capacidad para anotar tienes. Claro. Y cuando más tiras es porque estás haciendo otras cosas bien. Estás defendiendo mejor, estás reboteando mejor, estás jugando a un ritmo más alto, con lo cual estás sometiendo al otro equipo. Entonces, además, cuanto más tiras, te puedes permitir tener unos porcentajes menores, ¿no? Y al final, si tú empiezas entonado en ataque, anotas tiros que a lo mejor ni tu equipo contrario ni tú te esperas anotar, y el otro equipo no los anota, pues todo el equipo se crece. Y es lo mismo que vimos con HLA contra Andorra. Llega el equipo, sale Blaylock, tiene un inicio de primer cuarto majestuoso, y ahí es mucho más fácil que el resto de secundarios se sumen a ese acierto, se sumen a esa dinámica ganadora. Cuando vienen mal dadas es cuando necesitas a los jugadores, a los verdaderos cracks, que son los que tienen el carácter para revertir situaciones malas. Y desgraciadamente este año en Alicante estamos adoleciendo un poco de que los jugadores que están llamados a ser esos faros en la oscuridad, pues no lo están siendo. Y el resto del equipo, pues al final lo paga. Sí, además Blaylock bien defendido en ese partido, después de un gran partido frente a Andorra. Sentías mientras hablaba Pere, no sé si quieres puntualizar algo del... Pues es que le quería dar la razón, porque es que si dice que Matulionis tiene que ser una... Si le das la razón se lo va a creer, yo te aviso ya. No, pero se lo dan los datos, porque Matulionis debería ser una segunda espada, pero es el jugador que más triples tira del HL Alicante por partido, es decir, y con una diferencia amplia con Delaney Blaylock. Y desde que le llegó Nikola Rakocevic, no ha sido esa segunda espada, ese sustituto a Delaney Blaylock, sino que ha sido uno más. Es decir, creo que llegaba a HL Alicante para sumar cuando no sumara Blaylock. Y ahora mismo prácticamente es la cuarta opción en ataque del HL Alicante. Si pones primero a Blaylock, Matulionis y McDonnell,
prácticamente es la cuarta espada cuando está en cancha, que no está siendo mucho los minutos que está jugando en los últimos 2 partidos. Los 2 anteriores sí que jugó más, pero creo que es un jugador que debería de estar aportando un poco más con un entrenador que ya lo conocía el año pasado. Y lo que es el scouting sobre Blaylock, pues es que el HB Alicante adolece de eso. De Blaylock tiene que empezar enchufado el partido porque cuando no lo hace, se le cruza. Es decir, el partido ya lo tiene cruzado entero. Contra Andorra lo comenzó muy bien y la mayoría de los partidos que le hemos visto haciendo buenos partidos ha sido porque desde el inicio los ha hecho buenos. Es decir, no es un jugador que sea capaz de activarse a mitad del partido. Si le sale el partido malo desde el inicio, se le va a cruzar el partido y es muy difícil que lo remonte. Creo que eso lo hemos visto en todos los primeros los 16 partidos que llevamos de primera vuelta. Luego hay otro factor, nos enterábamos después. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a escuchar a Rafa Monclova hablar a la final del partido y luego hablamos del factor Gaptale. Primero, Rafa Monclova. Felicitar a GBC, creo que ha sido vencedor del partido. Yo creo que han entrado en el partido mucho más duro, más concentrados, más sólidos. Nosotros hemos entrado muchísimo más despistados. Por otro lado, agradecer a Edu Gatell el esfuerzo que ha hecho durante la semana por estar en el partido de hoy, que no era fácil, ha estado 4 o 5 días sin poder moverse, y agradecer al club también que lo haya traído en condiciones que pudiese venir en el avión para llegar aquí. Entonces, a partir de ahí yo creo que hemos entrado muy fríos al partido, sin el nivel defensivo y de intensidad que solemos marcar. Creo que han jugado ellos muy fácil. Y cuando nosotros nos tenemos la seña de identidad o el equipo que solemos ser en defensa, normalmente en ataque nos suele costar más, ¿no? Gatell era el hombre del que os iba a hablar. Se nota mucho cuando no está también Edu Gatell porque aprovecha mucho esos balones en los que él queda un poco liberado porque nadie le espera como fuente anotadora de HLA, esa intensidad que pone siempre en defensa, ese plus que le da a la defensa. Si la defensa está siendo un 8, él la puede elevar con esa intensidad hasta el 8,5 y es una baja que se notó, y más si tu pívot a priori titular pues no está al nivel que se espera. Sobre todo, hablamos de Gatell, pero quizá hablamos de Gatell por no hablar de Borovniak, ¿no? Hablaremos de Borovniak después, espere, te voy a hacer spoiler. Que es un poco lo que le da el protagonismo en pista y lo que hace que la presencia de Gatell pues, se note para bien y para mal cuando está y cuando no está. Gatell no se complica en ataque, ofrece siempre buenas opciones, buenas continuaciones. Y luego hace una cosa muy bien, es que ocupa muy bien el espacio para el rebote de ataque. Muy, muy bien. Entonces él siempre, aunque no anote, aunque no consiga el rebote de ataque, él con solo su presencia ya complica que el equipo rival pueda rebotear en defensa con comodidad. Y la clave para un buen contraataque es coger el rebote con rapidez y con comodidad, que es lo que te permite sacar buenos balones para que tus jugadores más rápidos puedan correr y correr haciendo daño, ¿no? Entonces, al estar tan solo, Gatell, pues cuando no está se nota mucho, pero mucho, mucho, ¿no? Porque él, pues toda esa veteranía que tiene se nota muchísimo en el campo y muchas veces con intangibles que no son a lo mejor sus tapones o no son sus rebotes, sino es su mera presencia, su colocación, hacen pues que condicione mucho las defensas rivales y sobre todo la estructura del rebote rival, que es la que posibilita que un equipo pueda contraatacar. Sí. Y cuando un equipo te puede correr, puede tirar más veces, lo hemos dicho antes, es más fácil que anote, tiene más posibilidades de anotar, se puede permitir más fallos y sobre todo no te permite a ti montar la defensa y que tu entramado defensivo no funcione como tú estás acostumbrado a que funcione. Soldados de Edu Gatell, Enrique. Sí, es que cuando está él en cancha con McDonnell, el HB Alicante se convierte en uno de los equipos más peligrosos en el rebote ofensivo. Son dos jugadores que se colocan muy bien, que saben ponerle muchos problemas y si no consiguen ese rebote sí que es verdad que lo que es ralentizan al equipo rival y evitas esos contraataques que quizás en el inicio del partido contra Guipúzcoa lo vimos tanto. Es decir, Gatell es un jugador súper importante por muchas cosas, no solo por el rebote ofensivo, sino también por la defensa. Por el alma. Claro, es decir, por cómo, por ejemplo, en casa es uno de los factores para que el Pedro Ferrandis sea un fortín dentro del Aleporo, que solo
haya ganado aquí prácticamente Palencia. Es que, y Palencia es el primero de la liga. Es decir, mejor el HL Alicante en casa prácticamente no lo ha podido hacer. Entonces, con Gatell, el HL Alicante se convierte en un equipo muy peligroso y se convierte en un equipo capaz, que sumado a otros factores como es el acierto de Blaylock o de los jugadores exteriores, es un equipo capaz de ganarle a cualquiera, como lo vimos con Andorra. El problema hemos visto que es cuando no está o cuando tiene que jugar mermado físicamente. Que dependamos tanto de un jugador que se supone que iba a ser el séptimo, octavo espada del equipo y que era un jugador que lo suponíamos como una figura como la de Chumi Ortega cuando estaba aquí con Pedro Rivero, o Alejandro Galán, quizás más en su posición, capaz de darle ese espíritu al equipo. Es un síntoma malo para el HL Alicante cuando falta, pero es bueno cuando está. Es decir, no es una mala noticia per se que Edu Gatell haya dado un paso adelante, porque quizás lo tienen que hacer otros jugadores y él sea el que ayude a que otros jugadores puedan darlo, pero sí que creo que se ha convertido en un jugador central en el equipo de Rafa Monclova y que cuando no está bien físicamente, el equipo se resiente muchísimo. Ponga un Edu Gatell en su vida, podría ser el anuncio. Como nos queda poco tiempo, todo lo de Gatell viene a colación el pasado domingo, mientras dábamos el partido con Guipúzcoa. Paco Arnaiz y yo hablábamos de ese interés que, según veíamos en redes sociales, tiene Cáceres en Borovniak. Borovniak quiere unos minutos que no está teniendo en Alicante porque no está rindiendo al nivel que se esperaba en Alicante, sobre todo a partir del tercer, cuarto, quinto partido. Borovniak podría salir siempre y cuando HL Alicante encuentre un sustituto de garantías, y cuando digo sustituto de garantías me refiero a un tío que sí que sea un jugador diferencial en la pintura. Es más, yo iría un poco más allá, un tío que cumpla, simplemente un poquito, ¿no? Porque Borovniak en los últimos partidos, bien sea por problemas físicos, por problemas mentales, por falta de confianza, parece que ha dimitido, ¿no? En este partido pues jugó más minutos, aportó un poquito más. Si ves las estadísticas, pues bueno, parece que no haya hecho tan mal partido, pero ya no es solo eso, ¿no? Vemos como Gatell, sin a lo mejor brillar en el sector estadístico, es determinante dentro del partido. Y en ese consiste este equipo. Las estadísticas son muy frías y muchas veces jugadores que no brillan tanto, que parece que no hacen tantos números, son muy determinantes, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que necesita HLA son interiores que vengan a apuntalar el juego interior. Es decir, con que sean capaces de defender bien, de anotar cuando tienen que anotar, de ofrecer su defensa, su rebote, y cumplir partido tras partido, con una media pues a lo mejor de 15 minutos por partido, tampoco hace falta mucho más. Con eso yo creo que el HLA ya simplemente con eso saldría ganando. Si por supuesto traes a alguien que es capaz de prometerte o promediarte 15 puntos y 8 rebotes por partido de aquí a final de temporada, pues entonces sí que estaremos legitimados a aspirar a cotas más altas. Enrique, rápidamente, que nos queda un minuto. Pues yo creo que el HL Alicante no tiene por qué buscar una primera espada. Se puede conformar con el jugador que ha descrito. Sí, pero con lo que no le pagas a él, tienes ahí un buen dinero para gastar en alguien que te aporte lo que no te ha aportado él. Sí, claro, quizás si vas a hacer el cambio de jugador por jugador, porque pues tienes una ficha libre, eso está ahí. Y si te ahorras ese dinero y claro, puedes digo conseguir... yo que si Borovniak se va a Cáceres será porque, bueno, perdona, se va, tiene claro, minutos y... Y además es la mejor noticia para el HL Alicante, que tenga ese interés de Cáceres por Borovniak, porque no le tienes que pagar todo lo que le tienes que pagar. Igual te puedes ahorrar algo para ese fichaje o hacer dos. Es decir, el HL Alicante puede manejar ahí el mercado y ver que con un jugador de 15 minutos, que sea un jugador físico, que aporte en defensa y que le mantenga esa intensidad física durante todo el partido y ponga al equipo en problemas, al equipo rival, tanto en el rebote como en defensa, yo creo que el HL Alicante sumará mucho más de lo que está dando esa Borovniak. Enrique, Pere, un placer, como siempre. Las tertulias se nos quedan cortísimas, lo digo todas las semanas, y todas las semanas las sigo haciendo de 25 minutos, es lo que hay. Un placer teneros aquí. Lo mismo digo. Gracias a los dos. Nosotros nos vamos a marchar. Mañana más Sport Alacantí. Magí Serra, nuevo técnico de E.ON Horneo Alicante, estará con nosotros. Eso será mañana. Sed felices. Buenas noches.